Hola, jóvenes y señoritas estudiantes. Vamos a revisar el tema sobre enfermedad renal diabética, probablemente uno de los temas más importantes en lo que corresponde a la cátedra de nefrología por la elevada prevalencia de esta enfermedad. Bueno, la diabetes mellitus bien sabemos que es un trastorno metabólico, pertenece al grupo de enfermedades endocrino-metabólicas. Se caracteriza por alteraciones de la glicemia. Esto debido a un déficit de la secreción de la insulina o resistencia a la insulina. Existen varias clasificaciones de la diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. A nivel de prevalencia, la más frecuente es la diabetes tipo 2, con más del 90% de los casos, la diabetes tipo 1, apenas un 5 a 10% de los casos. A nivel mundial existe una elevada prevalencia de esta enfermedad. Vemos la epidemiología de esta condición en nuestra región, en Sudamérica. 24 millones de personas están con enfermedad, con diabetes, no con enfermedad renal diabética. Pero esta línea que ustedes ven acá como negros son los no diagnosticados. Entonces, pese a que existe un gran elevado número de pacientes con esta enfermedad, un buen número también está sin diagnosticarse, es decir, no tiene aún un diagnóstico de diabetes bien establecido. Ahora bien, la nefropatía diabética es también conocida como enfermedad renal diabética. Este es el nombre correcto, enfermedad renal diabética. Pertenece al grupo de las complicaciones microvasculares. También tenemos la retinopatía diabética, la neuropatía diabética como complicaciones microvasculares. La enfermedad renal diabética se caracteriza por presentar alteraciones funcionales y estructurales, es decir, va a tener alteración en el filtrado glomerular porque va a disminuir el filtrado glomerular y va a presentar cambios estructurales histológicos que van a dar marcadores de daño renal, como la proteinuria, cilindruria, entre otros, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? Se diagnostica en el 40% de los diabéticos. Es decir, que de cada 10 diabéticos, 4 pacientes van a tener enfermedad renal diabética. Es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y de trasplante renal, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. En el mundo existen dos enfermedades prevalentes que van a producir enfermedad renal crónica, que son la hipertensión arterial y la segunda es la enfermedad renal diabética. Ahora bien, dentro de la fisiopatología existen varias vías por las cuales la hiperglicemia va a producir el daño a nivel renal. Uno es la glucosilación no enzimática de las proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada es un claro ejemplo de un producto avanzado de la glucosilación no enzimática. Y si recordamos, básicamente sucede que concentraciones elevadas de glucosa de forma persistente van a hacer que se unan de forma irreversible a una proteína. Eso es la glucosilación no enzimática de las proteínas. Ahora, esta glucosilación no enzimática sucede a nivel de proteínas renales que están en la membrana basal glomerular y eso va a producir expansión mesangial y engrosamiento de la membrana basal glomerular y el resultado final es una glomerulosclerosis. Esta glucosilación también por otra parte va a producir producción de citoquinas, factor de crecimiento similar a insulina, factor de crecimiento endotelial, factor transformador de crecimientos, etcétera, ¿no? Entonces va a producir mayor concentración de citoquinas. Ahora, otra vía es la vía de los polioles, que sabemos que el producto final de los azúcares muchas veces son los alcoholes y aquí entran los polioles. Entonces, esta sobreactivación en la vía de los polioles va a producir estrés oxidativo y el estrés oxidativo va a producir daño, sobre todo daño endotelial y fibrosis. Y por último, la proteína C, que es un factor proinflamatorio potente. Ahora, la hiperglicemia y la microangiopatía diabética, que por lo que son complicaciones microvasculares, se ve por la proteinquinasa C, por la glucosilación no enzimática de las proteínas, que también podemos decirle glicación, y la vía de los polioles. Las tres complicaciones microvasculares, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Todo esto es porque hay un daño endotelial. Ahora, si bien existe estas complicaciones, la vía fisiopatológica también incluye señales intracelulares que van a favorecer los factores de crecimiento y citoquinas. Estos factores de crecimiento van a ser proliferación, engrosamiento de la membrana basal glomerular. Las citoquinas van a llevar a esclerosis. Además, va a haber una acumulación mesangial y el resultado final es la glomerulosclerosis.
Cuando dijimos que existían alteraciones funcionales y estructurales, nos referíamos a funcionales. Inicialmente va a existir hiperfiltración, lo que significa que el filtrado glomerular va a incrementar, pero luego este filtrado glomerular va a tender a disminuir. Esto va a condicionar a micro y macroalbuminuria. Las alteraciones estructurales nos van a llevar a engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y depósito de fibrina. Esto es lo que quiere decir todo lo que acabamos de mencionar. Esto es un glomérulo en condiciones normales con la cápsula de Bowman. En el interior tenemos los capilares glomerulares. Vemos estos anillos, son los capilares glomerulares que están vacíos en su interior y la superficie es delgada. Entonces la membrana basal glomerular es delgada, fina y delicada. Ahora, esta es la imagen de una enfermedad renal diabética. Hay expansión mesangial a forma de nódulos. Hay áreas de esclerosis. Nos referimos a esclerosis que ya no están abiertos los capilares, se han cerrado, se han colapsado. Entonces lleva el nombre de glomerulosclerosis nodular de Kimmester Wilson. En imágenes gráficas podemos ver que todos los capilares inicialmente estaban abiertos. Luego existe proliferación mesangial y estos capilares se han cerrado y se han esclerosado. De ahí el aspecto nodular y esclerótico, glomerulosclerosis nodular. Esa es la base patogénica de la enfermedad renal diabética. Ahora, la enfermedad renal diabética tiene un curso evolutivo y tiene 5 etapas por las cuales cursa. Inicialmente dijimos que existía una hiperfiltración. Esta hiperfiltración es consecuencia de una hipertrofia glomerular. Es decir, al inicio de la enfermedad existe engrosamiento de los glomérulos, existe un crecimiento de los glomérulos, mejor dicho. A eso se llama hipertrofia. Y como crecen, van a funcionar más. Entonces, es un estado de hipertrofia. Podríamos entender que el filtrado glomerular sube a 130, 140, 150 ml minuto o más. Pero esto no es de forma permanente porque luego el riñón, el glomérulo se va a ir cansando y el filtrado glomerular se normaliza. Entonces, en el estadio 2 casi podríamos decir que es una lesión renal, porque ya existe la lesión renal, pero no hay evidencia clínica, porque el filtrado glomerular en condiciones normales, entonces si el filtrado glomerular está normal, no hay razón por la cual uno debería llamársele la atención. Pero lo que sucede después es una nefropatía diabética incipiente. Ya empieza a haber microalbuminuria, ya empieza a haber proteinuria. Y la nefropatía diabética establecida y hay una proteinuria franca, síndrome nefrótico. Y luego progresa a una enfermedad renal crónica. Entonces son estadios evolutivos. No aparece directamente en un estadio 4 y de forma reversiva tampoco un 5 va a volver a un estadio 1, ¿no? Entonces, en el estadio de hiperfiltración vemos un glomérulo casi normal, más grande, y vemos cómo progresivamente, si pierde la permeabilidad del glomérulo, porque se daña la membrana basal glomerular y se daña la barrera de ultrafiltración, va a existir proteinuria. Entonces, esto ya histológicamente vemos como áreas de esclerosis. Y luego, cuando ya hay un daño glomerular establecido, vemos la esclerosis nodular. Entonces, los 5 estadios pueden resumirse de la siguiente manera. En el estadio 1 existe hiperfiltración glomerular. El filtrado glomerular está incrementado, no importa si es diabético tipo 1 o tipo 2. Albuminuria puede estar presente de forma episódica, pero es reversible, así que la albuminuria casi nunca va a estar presente. Puede ser hipertenso o no, dependiendo si es diabético tipo 1 o 2. En el estadio 2 de la enfermedad renal diabética ya hay engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio, ahí empieza a engrosarse. El filtrado glomerular baja, pero en realidad como estaba elevado, al bajar se normaliza. Este es el estadio más peligroso porque aquí con el filtrado glomerular normal uno puede asumir que está sano. Aquí por lo menos diría está elevado, aquí diríamos está bajo, pero este es el estadio más peligroso o el más difícil de diagnosticar. La albuminuria o la proteinuria está presente, también de forma episódica y también sigue siendo reversible. Así que filtrado glomerular normal y albuminuria ocasionalmente presente es bien difícil de diagnosticar. También es hipertenso, ¿no? Dependiendo si es diabético tipo 1 o 2. En el estadio 3 ya existe microalbuminuria. El filtrado glomerular tiende a disminuir un poquito en relación al basal. La albuminuria tiende a ser 30 a 300 miligramos día.
Ya casi los dos, diabéticos tipo 1 y tipo 2, son hipertensos. En el estadio 4 ya no es micro, es macroalbuminuria, es decir, un síndrome nefrótico. El filtrado glomerular cae más. La proteinuria es más de 300 miligramos en 24 horas. Todos son hipertensos. Y en el estadio 5 ya es lo que conocemos como una insuficiencia renal crónica. El filtrado glomerular cae de 0 a 10 ml, un estadio 5. Y la albuminuria, paradójicamente, va disminuyendo, ¿no? Pero va a estar presente todavía. Ahora, si se dan cuenta, estos estadios evolutivos del 1 al 5 también dependen del tiempo. En el estadio 1 puede ser desde el momento que se diagnosticó la diabetes, sobre todo en los diabéticos tipo 2. El estadio 2 no va a suceder sino hasta 5 años después. El estadio 3 no va a suceder hasta 15. El estadio 4 hasta 25. Entonces, este no es una enfermedad que progrese rápidamente. Tiene una evolución muy lenta, es progresiva. En realidad no es reversible, pero sí se puede detener, sí se puede prevenir. Entonces, resumiendo lo que hemos mencionado en la gráfica, el filtrado glomerular en el estadio 1 eleva, hiperfiltración. En el estadio 2 se normaliza, luego va disminuyendo hasta llegar a una enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica. La microalbuminuria, que está representada en esta gráfica celeste azul, va incrementando. Entonces, es opuesto al filtrado glomerular. El filtrado glomerular era elevado, aquí era nulo. El filtrado glomerular cae, la proteinuria sube. Y bueno, ¿cuáles son los patrones histológicos? Ya dijimos, la glomerulosclerosis difusa, los nódulos de Kimmester-Wilson, es por los patólogos que lo han descubierto. Gota subcapsular, que llamamos a esto es la gota subcapsular. El gorro hialino, aquí tenemos, fíjense cómo especies de burbujitas aparecen, esos son los gorros hialinos. Y también puede haber lesiones tubulointersticiales, fibrosis intersticial y atrofia tubular. Entonces, si hiciéramos una biopsia en estos pacientes con enfermedad renal diabética, encontraríamos esos patrones histológicos. Ahora, la nefropatía diabética tiene factores de progresión, es decir, ¿por qué 4 de 10 diabéticos hacen enfermedad renal diabética? Eso era la epidemiología. Es porque esos diabéticos tienden a tener mayor hiperglicemia, son hipertensos, mal controlados, están hiperfiltrando porque tienen obesidad, tienen proteinuria que es no controlada, son dislipidémicos, el colesterol y triglicéridos elevados, fuman, son aquellos que consumen nefrotóxicos, AINES, entre otros. Entonces, si se dan cuenta, los factores de progresión nos indican que la persona con diabetes que va a desarrollar nefropatía diabética son aquellos que están muy mal controlados metabólicamente. El diagnóstico es sencillo de una nefropatía diabética. Lo único que necesitamos es una muestra de orina simple o de 24 horas. Si fuera simple, podemos hacer el ratio albuminuria-creatinuria. Y si es de 24 horas, haremos la albuminuria o proteinuria de 24 horas. Decimos que es microalbuminuria cuando hay 30 a 300 miligramos. Macroalbuminuria mayor a 300 miligramos. Si se dan cuenta, en esta patología hemos hablado mucho de la proteinuria. Entonces, este es el factor pronóstico más importante. A mayor proteinuria, mayor daño, mayor insuficiencia renal y más rápido avanza la enfermedad. Y no solo eso, sino también es condicionante de eventos cardiovasculares. Si bien el riñón está dejando de funcionar, que tenga mayor proteinuria empeora el riñón, pero también le da mayor riesgo de eventos cardiovasculares, ictus, infarto agudo de miocardio, eventos cerebrovasculares, etcétera. Pero para el diagnóstico, como les dije, es sencillo. Se necesita solo 2 de 3 muestras positivas en el lapso de 6 meses. No hay que esperar 6 meses, pueden hacerlo en el primer mes. Pero como se dieron cuenta, es una enfermedad de lenta progresión, entonces siempre va a ser un paciente que va a venir a la consulta de forma rutinaria. Y si en los últimos 6 meses hemos visto que en 2 exámenes de orina o 3 ya había proteinuria, el diagnóstico está realizado. Muy pocas cosas se pueden descartar. Hay que descartar que no haya hecho ejercicio, que no haya tenido infección, fiebre, que las mujeres no hayan estado en menstruación, que no estén en insuficiencia cardíaca, hipertensión, que pueden dar falsos positivos de proteinuria. Pero esto ocurre pues una sola vez, no va a estar persistentemente haciendo ejercicio, va a estar con fiebre, ¿no? Entonces, los falsos positivos también son fáciles de descartar. El tratamiento, comprenderán que al ser una enfermedad metabólica y también la diabetes, al ser una enfermedad crónica, el tratamiento
debe abarcar eso. O sea, no es un tratamiento que requiera una semana, 2 semanas, un mes de tratamiento. Son tratamientos que deben cambiarse de por vida, cambios que el estilo de vida debe modificarse en la persona para adecuarse a esta enfermedad. Si tenía un hábito dietético desordenado, comía en la calle y todo lo demás, pues ahora no. Ahora debe corregirse eso. Si no hacía ejercicios, debemos llevar a controlar ejercicios. Si no tomaba sus medicamentos para la presión, debe tomar sus medicamentos para la presión. Si comía muy salado y con muchas proteínas, como las carnes, debemos corregir eso. Si estaba con el colesterol, triglicéridos elevados, debemos corregir el colesterol y triglicéridos. Si además tiene otros hábitos, como fumar, también debe dejar de fumar. Si recuerdan, los factores de progresión eran diabetes, que eran hiperglicemia, dislipidemia, obesidad, ejercicios nulos y todo lo demás. Entonces el tratamiento debe ser abarcar todo esto, ¿no? Comenzando por la dieta. Este tipo de dieta lo hemos recomendado en casi todas las enfermedades renales. Dieta rica en proteínas de alto valor biológico, pero que solo tengan 0,8 gramos kilo peso día. Regularmente comemos más proteínas al día. Entonces tenemos que restringir, pero deben ser de alto valor biológico. Sodio de 2 gramos al día. Si fuera cloruro de sodio es 3,5, pero al ser solo sodio, 2 gramos al día. Dejar todos los hábitos. Tabaco, mejor control del peso, dejar de lado la comida chatarra, empezar a hacer ejercicio y todo lo demás. Para para las grasas podemos ayudarnos con estatinas o fibratos para evitar los eventos cardioembólicos, ácido acetilsalicílico, aspirineta, para controlar la presión arterial YECAS o ARA2. Respecto a los YECAS o ARA2, es uno de las drogas más importantes porque esto no solo va a mejorar la presión arterial, sino va a reducir la proteinuria en el paciente. Y recientemente se han añadido una nueva familia de drogas que son los inhibidores del SGLT2, que actualmente ya contamos en Bolivia con la dapaglifosina. A ver, el por qué es tan importante los YECAS-WARA2. Recordemos que este es el sistema glomerular, arteriola aferente, por donde llega la sangre, se filtra en el glomérulo y retorna por la arteriola eferente. Los YECAS-WARA2 actúan acá, en la arteriola eferente. En un paciente con diabetes sin tratamiento, fíjense cómo esta arteriola aferente se encuentra contraída por el efecto de vasoconstricción. Este efecto de vasoconstricción hace que sufra mayor el glomérulo y exista mayor liberación de renina, mayor daño, por decirlo así, y mayor proteinuria. Si inhibimos el sistema renina-angiotensina, con un YECA o un ARA2, vean la diferencia de las gráficas, se relaja esta arteriola eferente. Existe una relajación y la presión del glomérulo disminuye. Sufre menos el glomérulo. Fíjense, este glomérulo está más relajado, este casi ya las paredes capilares estaba chocando con la cápsula de Bowman. Aquí ya no. Entonces, al relajarse, disminuye la proteinuria. Entonces, disminuye el daño renal. Esa es la razón de por qué debemos utilizar como primera opción siempre un YECA o un ARA2. Ahora, dentro de los yecas tenemos varios, pueden utilizar el que ustedes deseen. En Bolivia tenemos enalapril, captopril y lisinopril. Ramipril y perindopril no tenemos. De los arados también tenemos varios. Tenemos los sartán, valsartán, candesartán, telmisartán, olmesartán. Creo que tenemos todos los arados. Ocasionalmente podríamos utilizar un alrededor de los canales, un alrededor de potasio, que es un antialdosterónico, que es la espironolactona y la espleronona porque también actúan disminuyendo la angiotensina 2 en menor proporción, pero lo hace. De preferencia un YECA o un ARA2. Ahora, les había mencionado de una nueva droga, los inhibidores SGLT2. La decimos nueva porque lleva apenas unos 4 o 5 años de haberse aprobado para este tipo de enfermedad. Nuevamente tenemos el glomérulo que se filtra y luego va al sistema tubular. Debemos recordar que los pacientes con diabetes tienen hiperglicemia. En condiciones normales, la hiperglicemia se filtra, es decir, la glucosa se filtra. En condiciones normales también, la glucosa se reabsorbe en el túbulo. Y recordemos que la glucosa es un agente potentemente osmótico. Si tenemos un paciente diabético que tiene hiperglicemia y que el riñón ha intentado eliminarlo, pero el tubo le ha reabsorbido,
esa glucosa sigue recirculando, entonces hace que el paciente sea más hiperglicémico o que su glicemia no logre controlarse. Sumado a eso dijimos que se absorbe agua, entonces aumenta la volemia y esto va a llevar a hipertensión, va a llevar a mayor hiperfiltración, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces eso es lo que pasa en los diabéticos, es un círculo vicioso. Estas drogas, los inhibidores de SGLT2, bloquean un canal que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, el canal sodio-glucosa tipo 2, por ahí el nombre, SGLT2, y por eso se llaman inhibidor del SGLT2. Y básicamente lo que hace es bloquear la reabsorción. Entonces, el diabético con hiperglicemia, la glucosa no se va a reabsorber, se va a eliminar y va a producir mayor excreción de glucosa. De esa manera se elimina un poco la glucosa excedente del paciente, ya no se reabsorbe, ya no se reabsorbe agua, disminuye la presión arterial, disminuye la hipertensión intraglomerular, ya no hay tanta proteinuria. Entonces, ese es el efecto de los inhibidores de SGLT2. Como ven acá, la dapaglifosina en este caso, la glucosa se ha filtrado y debería reabsorberse, pero la dapaglifosina lo ha bloqueado y se va a excretar. Y al excretarse se excreta agua, se excreta azúcar, mejora la presión arterial, mejora el control de la glicemia. Entonces, tiene beneficios la dapaglifosina o cualquier inhibidor de SGLT2. Bueno, eso es todo respecto a enfermedades renal diabética. Espero que les haya servido.